Es rico y elegante a la vez. El telón y las decoraciones ofrecen un brillante punto de vista. El patio está poblado de magníficos sillones, lo mismo que los palcos, en cuya delantera hay una ligera reja dorada que deja penetrar la vista de los curiosos. Solo los primeros teatros de las grandes capitales de Europa pueden igualar al de La Habana en la belleza de las decoraciones, en el lujo del alumbrado y en la elegancia de los espectadores. De esta forma describió nuestra primera escritora, la Condesa de Merlín, al Teatro Tacón. A 180 años de su inauguración, el hoy Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, continúa comunicando el arte. Punto de partida tiene hoy el placer de conversar con el especialista principal de Relaciones Públicas del Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, el licenciado Emmanuel George. Yakuo, ade yakwele, ade yakwele. Bueno, quisiéramos empezar esta entrevista preguntándote qué significó para esa Habana de 1838 la construcción de un teatro como este. Para la ciudad ya había mucha expectativa desde que en 1834 comenzaron los preparativos para la construcción de este teatro. Se especulaba mucho sobre su capacidad, su dimensión, su estilo. De hecho, la expectativa fue tal que ya para 1837 aparece una publicación en la prensa de la época donde ya tenía hasta nombre el teatro, se le adjudicó el nombre de Teatro Nuevo, algo totalmente especulativo, pero hablaba mucho, o sea, decía mucho del nivel de impacto que ya tenía este teatro sobre la ciudad. Para 1838, donde es inaugurado oficialmente el Gran Teatro de Tacón, nombre que le pone su empresario dueño del teatro, el catalán Francisco Martí Torrents, como un guiño de tratar de buscar la contemplación del entonces gobernador de la isla, Miguel de Tacón y Rosique. Ya entonces para este momento es el primer teatro que se crea en Cuba o en la ciudad fuera de la muralla. Es un teatro extramuro, porque ya precedente a este había un circuito de teatros en la ciudad donde estaban entonces las temporadas de ópera y demás. Y entonces ya este teatro surgía para hacer competencia en ese sentido. Bueno, según tengo entendido, la construcción que apreciamos hoy es diferente a la del siglo XIX. Sí, claramente nosotros podemos observar desde nuestra rutina diaria de caminar por el Gran Teatro o por fuera de este majestuoso edificio que hay dos estilos que conviven conjuntamente. Y es que hacia las calles de San Rafael y Consulado están dos paredes de la fachada exterior de ese teatro del siglo XIX, que entonces justamente al lado convive la otra parte del edificio, ese edificio creado en 1915 como Palacio Social del Centro Gallego, donde entonces hay un estilo más neobarroco, más traído hacia acá en el tiempo. Entonces es una convivencia de dos estilos arquitectónicos visibles perfectamente. Eso responde a uno de los momentos más importantes de la historia de este edificio, que fue cuando se erigió en 1915 Palacio Social del Centro Gallego, a través de un litigio que hubo con el renaciente gobierno de La Habana en la República, donde entonces los gallegos pueden entonces comprar la propiedad del edificio, compran además el resto de la manzana y entonces a través de la supervisión como maestro de obra del ingeniero belga Paul Bilot, es que entonces
estamos disfrutando de un edificio, de un palacio social de más de 100 años de existencia, donde dentro tienen entonces una sala de teatro, ese antiguo Teatro Tacón de 1838. Ahora quisiéramos conocer de la historia del teatro, estamos haciendo este programa dedicado al mismo, ¿no? Ese devenir histórico de las compañías, o sea, las principales compañías que han pasado por aquí, los artistas de renombre que seguramente han visitado este teatro. Coméntanos sobre eso un poco. Bueno, este teatro, para su suerte, ha sido testigo de muchas de las figuras encumbradas de la cultura nacional e internacional. Desde la propia inauguración en abril de 1838, este teatro disfrutó de la función de Don Juan de Asturias, interpretada por una de las figuras cimeras del teatro cubano, Francisco Covarrubias. También tuvo en su proceso de inicio una especie de suerte, donde en 1846 hubo un ciclón, hubo una tormenta que devastó estos teatros, el teatro principal que se encontraba cerca de la Alameda de Paula, así como el teatro Diorama, que eran los teatros que anteriormente le hablaba que recibían el circuito de la ópera. Y eso hizo que toda la programación de estos teatros se trasladara entonces al Teatro Tacón. Es entonces como podemos disfrutar en esta sala del Ruiseñor Sueco, como se le llamaba a la soprano Jenny Lind, así también como la soprano italiana Marietta Calzaniga, a la que, si me permitiera desde la actualidad mencionar como una innovación en el mercado cubano, citadino, se le dedicó entonces un dulce, el dulce de la gaceñiga, el pan de la gaceñiga. Ese nombre que tiene el pan proviene entonces de un guiño hacia la soprano que tanto cautivó en esa época aquí en La Habana, y la pudimos tener en el teatro. Así que también como figuras del ballet, como Fanny Esler, también músicos importantes como el violinista noruego Ole Bull. Así de nuestro patio estuvo Brindis de Sala, el llamado Paganini Negro. Y entonces ya para un periodo posterior a 1900, hubo mucha incursión de músicos de talla mundial. En la década del 20 sobre todo fue prolífera en la incursión de estos artistas que arrancaban aplausos en todos los teatros del mundo. Fue el caso entonces del tenor Enrico Caruso, también de los pianistas Artur Rubinstein y Sergei Rachmaninoff, pero también tuvimos figuras de la cultura nacional importantes en ese entonces, desde Ignacio Cervantes hasta Ernesto Lecuona. Catulle estuvo también en este teatro, y así llegamos a un momento posterior donde es imposible dejar de mencionar la figura de Alicia Alonso como bailarina y posterior directora del Ballet Nacional de Cuba, que entonces marca ya un momento desde la Revolución hasta la actualidad.
Háblanos ahora acerca de la importancia que reviste este nuevo nombramiento del teatro como Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Desde que en 2015 se decidiera por el Consejo de Estado el nombramiento de Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, este ha sido un digno homenaje a una persona que ha dedicado su vida a emerger la danza en el país, a democratizar el espectáculo del ballet, hacerlo propiamente de toda de la nación cubana, dejar de convertirlo en una manifestación de élite para que sea entonces popularmente concebido, conocido. Es entonces que parece justo este nombramiento, así como toda la historia que atesora el teatro para con la figura de Alicia. No olvidemos que es Alicia quien entonces, como directora del Ballet Nacional de Cuba, traslada su sede y hace de este teatro la sede principal, la casa principal del ballet en sus funciones ya a lo largo de más de 70 años de creado. También podemos decir, cuando fue directora de esta institución en 1985, es quien dinamiza todo el movimiento que dentro del teatro para convertirlo en un complejo cultural, donde entonces nacen aquí otras manifestaciones como el Ballet Español de Cuba. Se hace mucho más prolífero entonces otras manifestaciones danzarias como bueno, la danza española, el ballet fusión. Es quien instaura el premio Gran Teatro de La Habana desde 1985. También el libro de honor del Gran Teatro, donde se recogen las principales obras que han transitado a lo largo de un año por nuestras tablas. Y entonces parece es un digno homenaje en vida. También, además de su nombre, en nuestra institución atesoramos una escultura realizada por el escultor Premio Nacional de Artes Plásticas José Villa Soberón, que es entonces un lugar de indudable visita para aquellos que pasan por nuestra avenida y deciden entonces acercarse a la historia del edificio y a la historia de esta figura mundial. Los retos del Gran Teatro de La Habana exigieron acometer un proceso de restauración capital entre los años 2013 y 2015. Una de las principales proyectistas, la máster arquitecta Aimé Cortiñas Abrantes, se encuentra hoy con nosotros. Desde su especialidad, la arquitectura, coméntenos acerca de las modificaciones que ha experimentado ese teatro, esa estructura original, a lo que es hoy el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, y la incorporación de ciertas tecnologías que sabemos que se implantaron con esta última remodelación. Bueno, desde 1838 la construcción del teatro fue un suceso a escala universal. En ese momento fue muy criticado por la austeridad de sus fachadas, por la simplicidad de sus fachadas, contrastando con el lujo interior que tenía el teatro. Y fue muy destacable la acústica arquitectónica, sus condiciones que lo hacían considerarlo como el cuarto coliseo a escala mundial. El edificio, el inmueble, sufrió innumerables modificaciones a lo largo de sus más de 100 años de existencia, pero entre ellas las más importantes, digamos, que fueron la nueva construcción del edificio que actualmente persiste, que se inauguró en 1915 a partir de la adquisición del teatro por la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia, quien lanzó un concurso para erigir aquí, en esta manzana, el Palacio Social que se dedicaría a la instrucción y ayuda a los más pobres de esa región de España. En ese momento, la condición esencial para la construcción del nuevo edificio era mantener inalterables las condiciones acústicas que habían hecho famoso el teatro. Y es así que el edificio actual conserva la distribución espacial interior del Teatro Tacón y sus muros perimetrales. Incluso el frontón original del Teatro Tacón se conserva y se puede observar desde la parte superior de la cubierta del teatro.
Otra de las modificaciones de mucha importancia fue en la década del 50 la introducción de los sistemas de aire acondicionado en el teatro propiamente. Eso fue una modificación desde el punto de vista arquitectónico drástico para el teatro, porque su vestíbulo espacioso, muy amplio, donde anteriormente se hacían exposiciones muy grandes incluso de autos, de equipos de música de la época, muchos juegos de muebles se exponían en el vestíbulo, fue reducido, digamos que más de un 50% para poderle instalar el aire acondicionado, y interiormente en el teatro propiamente se hicieron modificaciones que cambiaron su espacialidad interior. Con la decisión de cerrar el teatro en el año 2013, a partir del estado en deterioro que estaban fundamentalmente las instalaciones, se determinó que por el valor histórico patrimonial del edificio y sus características arquitectónicas, la línea principal que iba a tener la reconstrucción, la reparación, iba a ser la restauración. Esto quiere decir que se recuperarían la mayor cantidad de elementos originales posibles y se modificarían aquellos que fueran necesarios para darle la funcionalidad y poner al teatro, tecnológicamente hablando, a la altura de los demás teatros del mundo en el momento, introducirle nuevas tecnologías que son imprescindibles en el momento actual para el buen desempeño de su función principal, que es la acústica, las condiciones tecnológicas para el desarrollo de los espectáculos que aquí se realizan. Así es que en la sala teatro se recuperaron todas vamos a decir, que la forma de la herradura del teatro que se había perdido, porque se habían eliminado todos los cierres posteriores de la zona de la herradura, con los cierres de madera, se recuperaron a partir de fotos de investigación histórica, se reconstruyeron todas esas panelerías, cierres de madera, lo que también proporciona una mejor condición acústica. Se incorporaron soluciones de insonorización, vamos a decir, de aislamiento acústico con respecto al exterior, para proteger toda la sala interior del ruido exterior, del bullicio que se produce en la calle San Rafael, fundamentalmente. Se incorporaron todos los sistemas de seguridad que requieren estos tipos de espacios en la actualidad, como son sistemas de protección contra incendios, sistemas de detección de incendios, sistemas de alarmas, detectores de humo, fundamentalmente eso. Toda la tecnología del espectáculo propiamente dicho, toda la tecnología de varas de luces, de sonido, el escenario propiamente, los equipos de audio, de luces, todo fue absolutamente nuevo, con la tecnología moderna más actualizada, para ponerlo, como decía anteriormente, al nivel de lo que se requiere hoy en día para este tipo de espectáculo. Jaime, háblenos ahora acerca de esas personas, esas instituciones que ayudaron en la reconstrucción más reciente, la modificación más reciente que experimentó este Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Bueno, como se puede apreciar a simple vista, es un edificio muy grande, muy complejo, con muchos años y con un deterioro avanzado debido a su edad. Además tiene incorporado muchos elementos
de todo tipo, desde el punto de vista arquitectónicamente hablando y tecnológicamente hablando. Tiene muchas funciones. Esta es una institución cultural donde se realizan diferentes actividades y requieren diferentes especialidades que intervengan. Por lo tanto, el equipo multidisciplinario que intervino en la restauración incorporó muchas entidades de muchos organismos del Estado y muchas instituciones. Digamos que el inversionista y el promotor de esta restauración fue el Ministerio de Cultura, quien gestionó toda la actividad, vamos a decir, quien rectorió toda la actividad. Entonces, como proyectistas participamos muchas entidades. La mía, que es la empresa de proyectos número 2, que pertenece a MICON, fue la encargada de ser digamos, la rectora, la proyectista general. A partir de ahí trabajó la empresa del Ministerio de Cultura, Atrio, una empresa de proyectos, con muchos de sus especialistas, fundamentalmente quienes se encargaron de toda la decoración que hoy disfrutamos, del diseño interior y de toda la parte tecnológica, específicamente de la parte tecnológica de espectáculos. Participaron también entidades del Fondo de Bienes Culturales, tanto diseñadores como restauradores, como ejecutores de la obra propiamente. La entidad constructora principal fue la empresa constructora del Ministerio de Cultura, ESEO, pero también participaron muchas personas de la oficina del historiador, de cooperativas de construcción. Participaron también la empresa eléctrica con todos los temas de transformación de la energía, en la iluminación de las fachadas. Participó con nosotros en proyectos la firma Igusini. En la climatización participó una empresa del Ministerio de la Construcción, la EGME.